Buenas tardes, mi nombre es Ana Cristina Taboada Francisco y les hablaré de los 5 roles de la memoria humana. El primer rol es el registro de la memoria, es involuntario. Nos habla de que cada idea, cada pensamiento, reacción de ansiedad, momento de soledad y periodo de seguridad se registrará en nuestra memoria y será parte de su historia accidental, de la película de su vida. Nos habla de que debemos de siempre rechazar una idea negativa de algo, porque eso nos puede hasta esclavizar. También nos dice que debemos de rehacer a alguien y recordar a esa persona incluso en sus sueños. Nos da como consejo que debemos de cuidar lo que pensamos en el presente, es ocuparnos de nuestro futuro emocional, de cuándo felices vamos a ser, calmarnos y establecer emociones. El segundo rol nos habla de las emociones, determinan la calidad de registro. Aquí nos habla, en mi opinión es cierto, solo podemos dar detalles de nuestras experiencias involucradas, ya sean pérdidas de familias, alegrías, logros, temores y frustraciones. ¿Por qué? Porque las emociones siempre determinarán la calidad del registro de nuestras experiencias. Cuanto más emocionante sea la carga de una experiencia, más privilegiada será el registro y mayores oportunidades de recordar tendrá la memoria. Nos habla también que el volumen de ansiedad o sufrimiento que tenga un alumno puede ser tan grande de que provoque un bloqueo de memoria. Este bloqueo es una defensa inconsciente que evita el rescate y la reproducción del dolor emocional. Nos habla que también que algunos niños han sufrido tanto en su infancia que no pueden recordar todo ese periodo de su vida donde han sufrido, llorado o han tenido algún logro porque existe ese bloqueo de memoria. El tercero nos habla de la memoria no puede borrar experiencia y es claro aquí no, por más que queramos borrar alguna experiencia vivida, ya sea dolorosa, alegre o algo que ya no queramos recordar, no es posible porque no somos como las computadoras que sencillamente es borrar o eliminar la información. Nos habla que la única posibilidad de resolver nuestros conflictos, como ya lo hemos visto, es redactar los archivos de la memoria y eso es a través de nuevas experiencias emocionales donde estamos alegres, con seguridad, la tranquilidad o el placer de alguna cosa. Nos habla que los alumnos deben de manejar los pensamientos y sus emociones para que de esta forma ya no sean títeres de sus propios conflictos y se conviertan en los directores del trato de su propia mente. Tenemos que tener conciencia de que todo lo que pensamos y sentiremos se registrará de forma permanente en nuestra memoria. Es por eso que nosotros tenemos la decisión de si guardarlo o no guardarlo. También nos habla de que todos los días podemos sembrar flores o acumularla como basura en el campo de nuestra memoria. Aquí nos dan un claro ejemplo de que nosotros tenemos la oportunidad de guardar nuestras experiencias mejor vividas que y podemos tirar las experiencias más dolorosas que hemos tenido. El cuarto rol nos habla que el grado de apertura de la ventana de la memoria depende de las emociones. Aquí nos hablan que la emoción no solo determina un registro frágil o privilegiado, sino también el grado de apertura de archivo en un momento dado. Nos habla que los alumnos deben de tener en cuenta que el acceso a la memoria de la inteligencia humana no es igual que a una computadora. Ese acceso tiene que cruzar la barrera de la emoción. También uno, en mi opinión, dice que si la persona está tranquila o nerviosa, estas emociones afectarán el grado de apertura de su memoria y en consecuencia su capacidad de pensar. Un claro ejemplo que podemos ver es cuando un alumno tiene bien preparada su exposición, su presentación y todo, pero al momento de estar parado enfrente de todos se, se pone nervioso
o tiene miedo o tiene ansiedad. Esto provoca que se cierren los archivos y bloqueen sus pensamientos y no pueda presentar su presentación. El segundo rol nos habla que no existen los recuerdos puros. Aquí nos dice que la máxima de la educación mundial es enseñar para recordar y recordar para aplicar. Sin embargo, después de muchos años, los roles de la memoria y los trabajos de la mente no existen un recuerdo puro del pasado, sino su construcción de micro y macro diferencias. También nos dice que nuestra memoria no es una máquina repetidora de información como si fuera una mera computadora, es un centro de creación. Debemos de liberarla y ser creativos. Algunas implicaciones y consecuencias del hecho de que los recuerdos puros no existan son los exámenes escolares donde ponemos opción múltiple. No miden el arte de pensar de los alumnos. Debemos dejar que los alumnos sean libres con sus respuestas porque cada alumno piensa diferente y brilla de diferente manera. La exagerada cantidad de información que nos enseñan en las escuelas, que a veces los profesores nos dejan mm, muchas cosas que leer y hay algunos alumnos que no les facilita la lectura. Es por eso mismo que deben de ser más creativos para que los alumnos no se estresen cada vez más. El objetivo fundamental de la memoria es apoyar cualquier pensamiento creativo, esquematizado y organizacional y no producir recuerdos exactos. Es por eso mismo que como docentes debemos de saber que la memoria como depósito de conocimiento no forma pensadores, sino repetidores de palabras, de conocimientos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Miguel Sebastián. Hoy hablaremos acerca de el libro Padres Brillantes, Maestros Fascinantes. En esta parte les leeré la parte 5. Daré mi opinión acerca de lo que hace mención. Como punto importante dice, la escuela de nuestros sueños, cuando mejor sea la calidad de la educación, menos importante será el papel de la psiquiatra en el tercer milenio. Nos hace mención como primera parte la música de fondo en el salón de las clases. Aquí nos habla más o menos de que pues en un salón de clases con un poquito de música dentro del aula hace que al momento de que a ti te dejan un trabajo, de que a ti te dejan hacer un proyecto o lo que tú estés haciendo con la música, hace que tú te concentres más en la actividad, que desarrolles el placer de aprender y educar la emoción. Ahí es cuando desaceleran los pensamientos, ya no piensas en nada más que estar trabajando. O sea, la música hace que tu cuerpo se emocione para que tú al momento de hacer el trabajo te sientas bien. También nos hace mención de sentarse en círculo o en herradura. Aquí nos dice que todos los alumnos deben de sentarse, todos deben sentirse al momento de que tú hablas, que el maestro habla y da una opinión. Aquí todos los alumnos deben de sentarse. A sentarse me refiero que sentirse bien al momento de participar, que no se sientan ofendidos, que se sientan participativos, ya que pues aquí esto habla de que todas las personas deben de participar para promover la educación, mejorar la educación y disminuir los conflictos en el salón de clases y las conversaciones paralelas. Nos hace mención también de exposición interrogativa, el arte de cuestionar. Los objetivos de esta técnica es para que al momento de que el maestro presente o esté hablando de algo, haga que sus alumnos se motiven a la exposición que le está dando, desarrollen la capacidad de cuestionar, enriquecer la interpretación de los textos y enunciados. Como bien se dice aquí, esta transmisión crea un entorno sin retos, sin aventuras o inspiración intelectual. Educar es estimular la inteligencia
es el arte de la inspiración intelectual. Si un maestro no es capaz de estimular la inteligencia de sus alumnos durante su exposición, en sí no ha educado. Nos habla también de la exposición dialogada, el arte de la pregunta. Nos dice que aquí son técnicas a desarrollar conciencia crítica, promover el debate de ideas, estimular la educación participativa, superar la inseguridad, derrotar la timidez, mejorar la concentración. Como bien se dice aquí, pues al momento de presentar algo los alumnos deben de dialogar, deben de promover ideas, mejorar la concentración en la exposición que se está llevando a cabo, captar la atención del alumno y penetrar en el territorio de la emoción y en el anfiteatro de sus mentes. En sí, cuando una persona deja de preguntar, deja de aprender, deja de crecer. ¿Por qué hace mención esto? Porque si una persona no pregunta acerca si tiene una duda, es obviamente que se va a quedar sin la duda, sin tener respuesta y solo se va a quedar con su pregunta. También nos habla de ser un contador de historias. Fascinante, ¿no? Ser un contador de historias. Aquí, eso se debe de llevar desde preescolar, primaria, secundaria, hasta la universidad, hasta donde se pueda. Porque nunca, nunca, nunca en la vida se debe de dejar la creatividad. La creatividad en sí existe en el ser humano, porque el ser humano piensa y en base a ese pensamiento crea. Y ya cuando lo crea, pues ahí es cuando se centra su creatividad. Todo lo que él se imagina. Todo. Entonces, aquí se hace mención de que tanto como padres, tanto como maestros, en sí todos deben enseñar a sus hijos creando historias. Según yo cuando iba en el preescolar, a mí los maestros me contaban historias para poder enseñar su materia con el conocimiento de la alegría y a veces de las lágrimas. Nos habla también de humanizar el conocimiento. Aquí nos hablaba de una educación clásica que comete gran error. Se esfuerza por transmitir el conocimiento en el salón de clases, pero rara vez comenta sobre la vida de quienes desarrollaron ese conocimiento. En sí, este, al momento de desarrollar o de hablar de alguna persona que crea algo, no, en sí no hacen mención de la persona que lo creó, simplemente te dicen lo que hizo, sin embargo no te dicen cómo lo hizo, con qué finalidad lo hizo. Y muchos alumnos se quedan con la duda de que pues esto habla de esto, pero ¿de qué se trata? En sí pues deben de darte el significado, la persona que lo hizo y ya. Humanizar el maestro cruce su historia. En sí los objetivos de esto es que los estimulen al afecto, que desarrollen la socialización, crear puentes productivos en las relaciones sociales, estimular la sabiduría, superar los conflictos y valor el yo. Bueno, aquí como bien sabemos que nos habla de las bajas calificaciones que tienen un enorme valor en la escuela de la vida. Estos son algunos problemas en los cuales los alumnos
se sienten diferentes, ya no cumplen las expectativas que esperaron. Y por eso es que pues humanizar al maestro cruce su historia, por eso se le llama eso. Los maestros y los alumnos deben de compartir el mismo espacio en el salón de clases en sí, pero no se conocen. Pasan años juntos, pero son extraños entre sí. Entonces, ¿qué tipo de educación es esta que le resta la importancia a la emoción y niega la historia existencial? Por último, nos habla de educar la autoestima elogiando de criticar. Los objetivos de esta técnica son educar la emoción, el autoestima, vacunar contra la discriminación, promover la solidaridad, resolver conflictos en el salón de clases, filtrar los estímulos estresantes y manejar la pérdida y la frustración. Es un libro muy bueno. Habla en sí de la realidad que se vive hoy en día en las escuelas, ya sea en la sociedad, ya sea en los padres, en los profesores, en sí de todos. Sin embargo, pues hay que saber que no todos son iguales. Somos diferentes. Sería todo de mi parte.